Buenos días a todos, qué gusto verles, a los que están aquí presentes primeramente, pero también a los que nos miran a través de nuestro canal. Como se habrán dado cuenta, no tuvimos cantos en español. Carlos se enfermó, Dalia también se enfermó la semana pasada, entonces pues no ha habido la manera de que se puedan juntar para practicar. Entonces, pues ahora estuvimos con nuestros hermanos en inglés cantando y ahora ya estamos aquí para poder tener nuestro servicio de predicación juntos. Me da gusto verles. La semana pasada nada más tenía que mirar, estaba mi hijo conmigo nada más. Y ya cuando hay un poquito más de personas ya sientes que le estás hablando a alguien, ¿verdad? Que cuando casi no hay nadie piensas que las sillas son los que te van a escuchar. Pero gracias a Dios, hermanos, que a pesar de que ha habido personas enfermas, gracias a Dios que nos cuida, que nos ayuda, ¿verdad? Sabemos que es por lo menos esta parte del virus no es tan grave, ¿verdad? Como se ha escuchado en el pasado. Parece ser como una gripa, ¿verdad? Severa. Yo estuve enfermo también, más o menos me duró como unos 3 días, pero eso ya fue hace 2 semanas. Y después de eso, solo esos 3 días perdí la fuerza, pero después de esos 3 días me sentí un poco mejor. Solo les pido que estemos orando por mi esposa. Ella sí se siente, por el bebé, ella se siente como cansada. Ya le ha costado caminar, ya se siente muy, muy fatigada la mayoría del tiempo. Pues le pido a Dios que ya se venga. No quisiera, a lo mejor el bebé ocupa un poquito más de tiempo, pero también ya quisiera que naciera, para que ella se pueda recuperar, porque me siento triste cuando la veo ya que nomás quiere estar en cama. Entonces le pido que oremos por mi esposa, cuando usted se acuerde. Pero de ahí, pues, gracias a Dios por usted que está aquí y usted que nos acompaña también a través del video. Estamos agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho, ¿verdad? Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Rey, Él sigue gobernando desde su trono. Él es nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario por pecadores como nosotros, ¿verdad? Nosotros, ¿qué fue lo que pusimos, hermanos? Nuestro pecado. Y Él, ¿qué fue lo que puso? Su vida justa. Y Él hizo el intercambio, ¿verdad? Nuestra vida pecaminosa, Él puso la vida justa de Él, y lo que hizo, Él recibió el castigo, ¿verdad? En lugar de que nosotros lo recibiéramos. Para que también Él, resucitando, nos pudiera declarar inocentes, perfectos, santos, justos delante de su Padre y de nuestro Padre. Y eso, déjame decirle, que hace que cualquier depresión y cualquier desánimo, ¿verdad?, tome su lugar en nuestra vida, que se vaya. Porque cómo no estar agradecidos, ¿verdad?, con un Dios que ha comprado a precio de sangre por nuestra salvación. Entonces, en esta mañana lo que quisiera hacer es orar, y vamos a continuar predicando la palabra de Dios en Hechos capítulo 14, del verso 19 al 28. Regularmente en el libro de los Hechos, aunque hay doctrina en muchas de las predicaciones de los apóstoles y discípulos, no encontramos demasiada doctrina, ¿verdad?, como en alguna de las cartas bíblicas. Entonces de repente cuesta un poquito más saber qué es lo que Dios tiene para nosotros cuando vamos por alguna porción histórica del libro de los Hechos. Yo les he enseñado, ¿verdad?, que es importante siempre ver al libro de los Hechos como algo histórico. Porque si no lo vemos como algo histórico, ¿qué es lo que sucede? Que comenzamos a agarrar promesas y doctrinas donde no las hay, ¿verdad? Y después comenzamos a hacer reglas para la iglesia, y hay veces ni siquiera son reglas, ¿verdad?, o doctrinas para la iglesia. Y por eso es importante prestar atención, ¿verdad?, a lo que está sucediendo en los eventos, y si realmente hay algo para practicar ahí, que vamos a poder aprender de los apóstoles, ¿verdad? Y sobre todo de la fundación de la iglesia, porque eso es lo que tenemos en Hechos. Toda la historia de cómo comenzó la iglesia y de cómo se ha ido desde lo que es Jerusalén, ¿verdad?, Samaria, toda Judea, y de ahí ahora ya nos encontramos hasta los últimos de la tierra, ¿verdad? Vemos que Pablo y Bernabé ya fueron mandados desde Antioquía, que es actualmente Turquía, y ya fueron, me imagino, porque Bernabé conocía la isla de Chipre, o él era de ahí. Fue que se embarcan para Chipre a su primer viaje. Después de pasar por varios lugares en esa isla, de ahí después se agarran al norte, ¿verdad? Embarcan otra vez y van a otra Antioquía que se encuentra en lo que sigue siendo ahora actualmente también Turquía. Pero es otra Antioquía diferente, y ellos emprenden un viaje desde ese puerto
hasta poder llegar a los lugares donde se encuentran ellos predicando el Evangelio. Mucho de lo que está sucediendo en el capítulo 14 y 15 son eventos que pasan para la iglesia nueva que se está formando de Galacia, o las iglesias que se forman en Galacia. De ahí es donde también podemos compaginar esta sección con la carta a los Gálatas. Más o menos, este es el tiempo cuando la iglesia de los Gálatas nace, y también es el tiempo donde más adelante vamos a conocer a Timoteo. Es en esta sección o en esta área de estos lugares que están predicando en el Evangelio, donde muy posiblemente Timoteo escuchó el Evangelio por primera vez. Porque ahí su madre y su abuela, ¿verdad?, le habían instruido en el Antiguo Testamento, y eran las regiones por las donde él vivía. Una mujer judía que se había casado, ¿verdad?, con un hombre gentil, el papá de Timoteo, y que después se convierte en el ayudante más fiel del apóstol Pablo. Bueno, entonces oremos y que Dios nos ayude para poder escuchar su palabra esta mañana y salir con esa porción que necesitamos, ¿verdad?, para vivir y practicar esta semana este evangelio tan glorioso. Señor, gracias por la predicación de tu palabra, gracias por la congregación de los hermanos, gracias por todos los que se están recuperando, Señor, tal vez de la enfermedad, del virus, de cualquier virus que les haya llegado, Señor, a la puerta de su casa y que les haya puesto enfermos. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que tú les sigas fortaleciendo, que tú les sigas animando. Gracias por los que ya hemos pasado a través, Señor, de esta etapa de virus, Señor, y que estuvimos enfermos, pero que nos hemos recuperado, Señor. Te damos las gracias. Las gracias solo a ti y el reconocimiento solo a ti. Queremos pedirte también por los que siguen enfermos, que tú les ayudes a recuperarse, que les ayudes a recuperar la motivación, Señor, de la vida diaria, de la práctica diaria, Señor, de poder conocerte a ti más y de poder querer hacer más cosas para ti, nuestro Dios. Te pedimos, Señor, que edifiques a mis hermanos que están aquí, pero también a los que están en casa, que tú les ayudes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a seguir perseverando en la fe. Señor, que podamos ser exhortados a través de tus palabras a poder entender lo que significa el Evangelio, Señor, a poder aprender de Pablo y Bernabé, Señor, de su pasión de ellos, de su entendimiento de ellos acerca del Evangelio y cómo estaban dispuestos, Señor, a perseverar y aún a hablar en las peores circunstancias del mismo Evangelio que hablaron en todos los lugares, Señor. Gracias por este privilegio de estar aquí juntos escuchando tu palabra, Señor. Amén. Voy a ir leyendo verso por verso y voy a irlo explicando, porque a veces cuando leo la porción al principio me quita un poco de tiempo y ya después me cuesta alcanzar un poquito. Entonces lo que voy a hacer, voy a pedir si ponen tu atención a Hechos capítulo 14, verso 19, y voy a leerlo. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Por lo menos en las Escrituras es la primera vez que vemos cómo el apóstol Pablo le toca sufrir, ¿verdad?, por causa de predicar el Evangelio. Y no estaba sufriendo por otra cosa que no fuera el hablar el mensaje, ¿verdad?, que Dios le había encomendado. Si ustedes recuerdan algunos capítulos atrás, cuando Dios llama a Pablo, le dice cuánto le iba a ser necesario sufrir por causa de predicar, ¿verdad?, en su nombre, ¿se recuerda? Fue como una especie de llamado específico que le hizo, que cuando él fuera a los judíos, pero mayormente después se iba a dedicar a los gentiles a hablarles del mensaje de Dios, él realmente iba a comprender un poco de lo que era el sufrimiento por hablar acerca del mensaje verdadero de Dios. Entonces vemos que aquí se encuentra esta situación donde al apóstol Pablo, ¿verdad?, lo apedrean y lo arrastran fuera de la ciudad. A tal grado que pensaron, dice el texto, que pensaron que estaba muerto. ¿Quiénes pensaron que estaba muerto? Los que lo agarraron y lo apedrearon y lo arrastraron, ¿verdad? Que me imagino lo llevaron regularmente a las afueras de las ciudades, hermanos. Se encontraban los lugares como donde desechaban la basura, ¿verdad? Donde quemaban la basura. Vemos ejemplos de esto en la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Tenían el Jejena, que era como aquella especie de hoyo con una especie de valle, y ahí arrojaban la basura y ahí la quemaban, ¿verdad? Y lo consideraban como un valle donde se deshacían de todas estas cosas que les estorbaban. Entonces lo dejan ahí, ¿verdad? Y lo dejan ahí ya porque pensaban que estaba muerto, pero
Si seguimos leyendo más adelante, pues él realmente no estaba muerto, pero quiero que nos imaginemos cómo lo tuvieron que haber dejado para pensar este grupo de personas que lo golpearon que estaba muerto, ¿verdad? Imagínate cómo es el ser apedreado, ¿verdad? Yo no quiero que te imagines que eran piedras como canicas, ¿no? Los que hemos jugado canicas en nuestra infancia sabemos lo que es, ¿verdad? Muy pequeñitas. Y si las avientas con bastante fuerza y te pegan en la cabeza, te van a doler. Sobre todo en el cráneo, ¿no? Pero no es ese tipo de piedras las que se usaban. Quiero que te imagines piedras que a veces apenas podían cargar. Y la gente regularmente rodeaba a la persona pues para que la persona no tuviera escapatoria, ¿verdad? Porque si no, ¿qué es lo que tú haces? Corres, ¿verdad? Desapareces del lugar. Entonces, no está Bernabé aquí, no sabemos dónde está Bernabé. Se supone que está con él y también lo ha acompañado en todas estas ciudades. Pero dice que un grupo de judíos de Antioquía y de Iconio. Antioquía fue la primera ciudad a la que llegaron. Llegan al puerto, no predican en el puerto, se van adentro, más adentro, ¿verdad? Todavía, y viajan hasta lo que viene siendo Antioquía, donde por primera vez, ¿verdad? Predican el Evangelio. Después en Iconio, y versículos atrás, por ejemplo, si tú retrocedes a Hechos capítulo 14 y verso 5, ya habían tenido ellos un atentado. Dice, y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernantes prepararon un atentado para maltratarlos y apedrearlos, los apóstoles se dieron cuenta y huyeron. Ya habían escuchado de un plan para que ellos fueran apedreados, pero se dieron cuenta y ¿qué hicieron? Huyeron. ¿No te acuerdas de nuestro Señor Jesucristo cuando comienza su ministerio en Galilea? Tú lo puedes ver en los evangelios. Y realmente él comienza su ministerio regresando, ¿verdad?, a su ciudad donde él no nace, pero donde él realmente se cría y vive, ¿verdad?, a Nazaret. Y cuando él es invitado a que pase adelante a leer una porción de las Escrituras, ¿verdad?, lee una porción mesiánica que hablaba del Mesías. Y después de que él dice, yo soy aquí, el que está enfrente de ustedes, yo soy él. Aquí se acaba de cumplir esta escritura. ¿Recuerdan la actitud de sus propios paisanos de él? Casi lo matan, ¿verdad? Lo iban a despeñar. Posiblemente lo iban a comenzar a apedrear, pero cerca de un despeñadero para después arrojarlo, muerto, al despeñadero. Y su misma gente, de su mismo pueblo, casi lo mata, ¿verdad? Cuando él les dice que él es el Mesías enviado por Dios. Y el Mesías profetizado en el libro de Isaías. Más o menos algo similar, ¿verdad? Le está pasando aquí a Pablo. Hermanos, esta mañana le quiero llamar a este mensaje un evangelio tan odiado y tan amado. Si tú pudieras pensar en alguna cosa que es tan odiada y tan amada por este mundo, ¿qué me dirías? Yo pensé en varias cosas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, dije, bueno, a mucha gente ama la nieve de chocolate. Pero otro mismo grupo está tan opuesto a la nieve de chocolate porque no le gusta el chocolate, que es casi como enemigo del chocolate, ¿verdad? Y hay cosas que podemos tener en este mundo que pueden ser tan amadas y tan odiadas por diferentes personas, pero yo te quiero hablar esta mañana de la cosa que es más odiada en este mundo, por este mundo, pero la cosa que este mundo también ha aprendido a amar y que más ha amado. ¿Y qué es esa cosa, hermano? No es otra cosa más que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Dios, el mensaje de Dios, es lo más odiado por este mundo, pero también es el más amado por aquellos que lo aceptan y lo reciben y creen en él. ¿Sí? El Evangelio es lo más odiado y lo más amado. Por eso esta mañana le titulé un Evangelio tan odiado y tan amado. Hermano, estos hombres, encontramos en el versículo 19, desde Antioquía y luego pasar por Iconio hasta llegar hasta donde se encuentran ellos en ese momento, tuvieron que caminar más o menos como 150 kilómetros. ¿Te imaginas? ¿Cuánto era el odio por el Evangelio? Ya habían planeado hacer algo en esas ciudades antes allá, se les escaparon los apóstoles y se fueron a predicar a otro lugar, pero tanto era su celo y su odio por este mensaje, que ¿cómo es posible? Hermanos, alguien puede ser motivado por odio a caminar hasta 150 kilómetros y poder planear, apedrear y matar a una persona.
Eso quiere decir que el enojo verdaderamente se puede convertir en una pasión controladora, ¿verdad? Tan controladora, ¿verdad?, que movió a estas personas a caminar. ¿Cuánto estarías tú dispuesto a caminar por odio? Más de 150 kilómetros, yo diría, ¿verdad? Porque a veces el odio nos puede controlar. Así como también el amor nos puede controlar, el amor, ¿verdad? Sobre todo el amor de Dios que convierte corazones al Evangelio. También cuando un corazón no es abierto al Evangelio, el corazón comienza a tomar una actitud hostil en contra del Evangelio, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a creer en un Dios que se acomoda a nuestras ideas, a nuestros placeres, a nuestras conveniencias. Y cuando el Dios verdadero se comienza a revelar a veces a nuestras vidas, no nos gusta. ¿Por qué? Porque ese Dios verdadero ahora pide que todas mis pasiones y mis ideas sean sometidas a Él, que Él es el verdadero Dios y el verdadero gobernador de la creación, porque es su creación, Él la hizo. Y entonces eso a veces provoca en nosotros los seres humanos, hermanos, odio contra este Dios. Decimos que no lo odiamos hasta que comenzamos a conocerlo, es cuando a veces se comienza a manifestar nuestro odio hacia Él. ¿Por qué? Porque este Dios, hermano, no es como nosotros. Él es un Dios que demanda toda nuestra adoración, toda nuestra entrega, toda nuestra absoluta fidelidad. Él demanda todo. Y entonces cuando Dios se encuentra con hombres pecadores, que ellos se aman a sí mismos, que en el centro del universo estamos nosotros mismos y nos adoramos tanto a nosotros mismos que no queremos que nadie esté en el medio. Queremos nosotros mismos ser Dios. Y es por eso que te puedo decir que por eso el Evangelio es la cosa más odiada por este mundo. Porque este mundo es un mundo caído, es un mundo que piensa que ama a Dios, pero ama a un Dios conforme a su imaginación, no ama al Dios de la Biblia. ¿No te ha tocado cuando comienzas a compartir el Evangelio y hablas un poquito acerca de la ira de Dios? Y cuando comienzas a explicar cuál es la razón realmente por la que Dios mandó a su Hijo a la cruz, es por nuestro pecado. Es por nuestras maldades, es por nuestras iniquidades. Inmediatamente las personas dicen, no, pero yo no soy malo, yo soy buena persona, ¿verdad? Inmediatamente sale a relucir esa parte de nosotros los seres humanos. Yo soy bueno, yo me porto bien, yo voy bien. Pero la mayoría de las personas tienen esa opinión de ellos porque se comparan con el Chapo. ¿Sabe quién es el Chapo Guzmán, verdad? La mayoría de nosotros nos comparamos, ¿verdad? Es como tomar una oveja y ponerla en el zacate verde. Es como tomarnos a nosotros y compararnos con el Chapo. Pues sí, nos vamos a ver como ángeles, ¿verdad? Ángeles bellos y hermosos que recién hechecitos. Pero desafortunadamente nos comparamos mal, ¿verdad? Desafortunadamente nos comparamos mal, porque en lugar de compararnos con un personaje tan malo, nos deberíamos de comparar con el personaje más bondadoso y más bueno y más justo del universo, que es la persona misma de Dios y su Hijo, Jesucristo. Cuando nosotros los seres humanos nos comenzamos a comparar con un Dios perfecto, con un Dios que se hizo hombre y que caminó en esta tierra y que vivió una vida sin pecado, ¿cómo no lo íbamos a odiar, verdad? Reflejaba exactamente todos nuestros falsos amores hacia las cosas, todas nuestras fidelidades, ¿verdad?, hacia las cosas vanas que no tienen sentido. Hay veces, hermano, cuando me ha tocado ir a algún estadio, a algún partido, llámese de básquetbol, de fútbol, me han invitado, he ido, no sé mucho de ir, pero he ido. Y es bonito ir, ¿verdad?, y vivir la experiencia, es como si fuera un teatro enfrente de ti, personas jugando, personas profesionales que les pagan por lo que hacen. Hay cámaras de televisión, hay muchas personas, anotan una canasta o meten un gol y la gente se emociona, se levanta y como que tú también te quieres emocionar, ¿verdad? Pero lo que me llama mucho la atención, hermanos, es que aunque muchas personas tengan el hábito de no asistir a un templo para adorar a algún Dios, regularmente las personas tienen hábitos, ¿verdad?, que hacen aún con los deportes o algún otro tipo de actividad, las cuales funcionan como si fueran tipo adoración para ellos, como servicios de culto, ¿verdad? Donde ellos van a aquel lugar, pagan un precio, pagan un sacrificio por el boleto y después reciben, ¿verdad?, lo que están esperando. Pero ¿sabes qué llega a suceder muchas veces cuando las personas van a algún partido como esto? Si no reciben lo que están esperando, se enojan.
Yo sé que a lo mejor en este país no es tanto como en algunos otros, como por ejemplo en Argentina. ¿Ha visto cómo ha habido pleitos en partidos, en estadios de Argentina, donde la gente ha llegado casi hasta matarse, después de que su equipo favorito ha perdido? Personas peleando, empujando, gente siendo aplastada, ¿verdad? Bajo las cortinas de alambre y todo esto por estar empujando a la gente hacia abajo. Y pensando en estas cosas, entendí cómo verdaderamente este mundo aborrece el Evangelio. Lo aborrece, pero también a la misma vez este mundo, a través de diversas manifestaciones de cosas que ama, rechaza a Dios y ama otras cosas tanto y se entrega tanto a ellas, que cuando no las tiene se molesta y se enoja. Eso es evidencia de un Dios falso, de idolatría. Ejemplos como estos tan sencillos de asistir a algún estadio, a ofrecer algún tipo de sacrificio para recibir algo a cambio, y cuando no tienes lo que quieres te molestas. Eso es pequeñas señales de idolatría en el corazón de las personas. Regularmente estamos dispuestos a pagar por lo que queremos recibir, pero cuando pagamos y no recibimos lo que queremos, nos enojamos, nos molestamos. Qué curioso, en el verso 18 dice de esta manera: y aún diciendo estas palabras apenas pudieron impedir que las multitudes les ofrecieran sacrificio. Las mismas personas que acaban de apedrear a Pablo y casi dejarlo medio muerto, son las mismas personas que apenas hace unos días casi se les postraron para adorarlos como si fueran dioses. ¿Notas eso? Qué rápido fue cambiarlos de opinión, muy inestable las personas de este lugar. Un día casi están adorándolos, ofreciéndoles sacrificios como si fueran Júpiter y Mercurio, a Pablo y a Bernabé como si fueran dioses, y apenas llega una turba de judíos a influenciarlos, a hacerlos cambiar de opinión, y de ofrecer sacrificios, ahora terminan matando. Y por eso te digo que así es la idolatría. Así funcionan los dioses falsos con las personas. Ellos ofrecen sus sacrificios para recibir lo que ellos quieren, no lo obtienen, y ¿qué pasa? Se molestan, se enojan. Y por eso puedo creer que los judíos fueron motivados por este odio. Pablo y Bernabé están predicando de un Dios que ellos no aceptan. Ellos aceptan un Dios que les dio reglas para que ellos las cumplieran y vivieran bajo estas reglas, ¿verdad? Ellos querían obtener el favor de Dios por sus propios méritos, ganándose el favor de Dios, tratando de guardar todavía la ley, cumpliendo con la circuncisión, cumpliendo con la asistencia a la sinagoga, cumpliendo con ciertos ritos, ¿verdad? Con ciertas costumbres. Y vemos que todavía es aún así entre las personas, hermanos. No importa si es de cualquier otra nación o si es judío. Mi madre trabaja para algunas personas que ellos son judíos y tienen la costumbre. Los que son todavía religiosos practican la costumbre en sus fiestas especiales poner una silla para el Mesías que todavía están esperando. Y nosotros sabemos, hermanos, que ese Mesías nunca va a llegar. Porque ya llegó, ya vino. Ya vino. Ya murió en la cruz, ya resucitó y ya está a la diestra del Padre. Pero obviamente ellos, conociendo un poquito de las profecías del Antiguo Testamento, están esperando a alguien, ¿verdad? Y la mayoría de las personas, tal vez que no son tan religiosas, pero que son judíos, pues realmente ya no les importa mucho, porque han sido ya influenciados mucho por este mundo. Y realmente no están esperando ya nada. Pero déjame decirte que esa es la razón por la cual nosotros como seres humanos odiamos el verdadero evangelio. Porque queremos un Dios falso que se ajuste, ¿verdad?, a nuestros propios deseos pecaminosos, a nuestras ideas. ¿Nunca te has puesto a pensar por qué las personas, cuando se trata acerca del dinero, quieren llegar siempre a un acuerdo? Si tú fueras al banco con un billete de $100 y se lo das a la cajera y le dices, deme uno, bueno, mejor voy a bajarme más. Llegas con uno de 20 y le dices a la cajera, por favor, cámbiamelo por uno de 100. ¿A poco te va a decir, oh sí caballero, o sí señorita, o sí señora, tenga? Aquí lo que como usted piense y a como usted crea, se lo validamos. No te va a decir eso. Va a pensar que traes una pistola escondida o algo y que estás a punto de asaltar el banco. Va a pensar que estás loco o loca. ¿Por qué? Porque cuando se trata del valor del dinero, hermanos, todos tienen que estar de acuerdo cuánto vale el dinero. Porque no podemos negociar si no estamos de acuerdo cuánto vale el dinero. Entonces, obviamente que $100, ¿cuánto vale? Vale $100. Y tal vez te acepten intercambiarte un billete tuyo de $100 roto por uno de ellos nuevecito, ¿verdad? De $100. Eso sí van a estar dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos saben cuánto vale el dinero. Y tú también lo sabes.
Que te quieras hacer es otra cosa, ¿verdad? Pero a ver, qué casualidad, cuando se trata de religiones, el mundo dice que cada quien su religión, que no hay problema. ¿Por qué? ¿Por qué el cambio de valores? Cuando se trata de dinero, sí tiene que tener un valor, pero cuando se trata de religiones, cada quien puede creer la que quiera. Todas están en la verdad. ¿Será eso cierto? ¿Verdad que no hace sentido? Alguien tiene que estar mal y alguien tiene que estar en lo correcto, ¿verdad? Y es por eso que este mundo, con ese tipo de ideas que tiene, cuando determina que todas las religiones son igual, que no hay diferencia, que es lo que está diciendo, que odia al Dios de la Biblia, que odia al Dios que dice que todas las religiones no son igual, que solo hay un camino al Padre y que es su Hijo, la muerte de su Hijo y la resurrección de su Hijo para poder entender el precio que Él pagó por un pecador como tú, ¿verdad? Entonces, con este tipo de costumbres e ideas, el mundo dice, odio el Evangelio. Por eso no te sorprenda cuando tú compartas el Evangelio a alguien que se moleste. Más bien deberíamos de verlo ya como algo normal y hasta estar preparados, ¿verdad? Porque yo creo que honestamente, hermanos, muchas veces en países como este no sufrimos porque a veces no abrimos la boca para compartir el Evangelio. Porque honestamente la razón por la cual Pablo y Bernabé están sufriendo es porque están hablando el Evangelio. No están sufriendo por estar hablando sus opiniones, no están sufriendo realmente por llegar a destruir sus estatuas de sus dioses, están sufriendo porque un grupo celoso de sus costumbres y tradiciones de su religión se está molestando que se esté predicando un evangelio que ellos no creen y que no aceptan y que no quieren aceptar. Y eso está provocando, ¿verdad?, que Pablo, ¿verdad?, recibiera la primera golpiza de su vida. Imagínate ser golpeado por piedras tan grandes en la cabeza, en el cuerpo. Realmente aquí sucedió un milagro. Veamos lo que sucede en el verso 20, hermanos. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó y entró en la ciudad. Observa eso. Este mismo evangelio que es odiado por tantas personas, es el mismo evangelio que también está siendo tan amado por muchas personas que se están entregando al Señor Jesucristo y que se están convirtiendo. Dice que estas personas les llama discípulos. La palabra discípulos ahí es matetes, no es machetes. ¿Okay? Machete sería la palabra que en español que más se parece a la palabra que va ahí en el original, ¿verdad? Pero es matetes, discípulos. Pero mientras los discípulos lo rodeaban, me imagino después de que la turba pensó que ya estaba muerto y se va, los discípulos pues eran menos en cantidad y medio temerosos, se comenzaron a acercar, ¿verdad?, para ver qué había pasado con él. Y déjame decirte que los discípulos, los que habían creído, pues están mostrando un cierto tipo de amor, ¿verdad?, y compasión por el apóstol Pablo. Es por eso que esta mañana le puse un evangelio tan odiado, pero tan amado también. Porque aunque sabemos que va a ser odiado por muchas personas, va a ser amado por muchas otras que van a creer. Que van a venir a los pies de Cristo cuando les hablemos este mensaje verdadero. Cuando seamos claros con el evangelio. Y no solamente les digamos, sabes que Dios te ama. Pero que les podamos decir, sabes que mira, Dios es un Dios tan santo, tan justo, tan amoroso, que odia tanto el pecado que tú tienes problemas con él. Tienes problemas con él porque tú has quebrado su ley de él. Mira, te puedo leer los 10 mandamientos y te vas a dar cuenta cómo no eres tan bueno como piensas que eres. Y cuando nosotros comenzamos a hablar de esa manera, comenzamos a hablar solamente más allá que decir que Dios los ama, pero hablar con un poquito más de claridad, con más detalle, entonces puede que la persona o lo rechace o puede que su corazón esté siendo preparado para escuchar y entender qué fue lo que hizo Cristo realmente cuando muere y cuando resucita en esa cruz. Entonces habrá razón para que ellos puedan creer en un Cristo que muere por ellos. Cuando nosotros hablamos acerca del carácter de Dios, explicamos cómo es Dios, cuáles son las demandas de Dios, cuál es el problema que tenemos con Dios, quién es Dios. Dios es el creador, Él es el dueño de todo. Y como Él es el creador, Él decide sus propias reglas en su propio mundo. Este mundo no es nuestro mundo, es el mundo de Dios, ¿verdad? Y Él ha determinado sus propias reglas y sus propios principios y cómo se rigen las cosas en este mundo. Pero nosotros hemos estado diariamente y constantemente luchando en contra de este Dios, ¿verdad? Constantemente somos como fábricas de ídolos que inventamos dioses y les ponemos nombres. Y tenemos un Dios para una cosa y tenemos un Dios para otra cosa. Y tenemos un rito
y una tradición para esta cosa y otra para esta y otra para esta. Pero hermanos, estos hombres, mujeres, estos discípulos los rodearon, mostraron amor. ¿Por qué? Porque han creído el Evangelio y comienzan a amar a este mensajero. Les comienza a importar lo que le pasó a aquel que les llevó este mensaje tan glorioso. Y fíjate lo que sucedió. Y entró en la ciudad. O sea, se levantó Pablo. Tuvo que haber sucedido un milagro para que Pablo sea levantado después de esa golpiza y se haya regresado caminando donde se estaba quedando. Hermano, ¿tú sabes lo que es un golpe simple en esta parte? A veces un golpe simple te deja casi manco para poder caminar. Imagínate después de haber sido apedreado por cientos de piedras. Yo no creo que él en su propia fuerza hubiera podido caminar. Dios tuvo que haber hecho algo ahí para que él se levantara y pudiese haber sido caminando como que nada pasó. Entonces no lo mataron, pero lo dejaron, yo creo que inválido, por lo menos, de tanta golpiza. Pero mira, Dios de alguna manera lo guardó, lo levantó y lo lleva de regreso a que por lo menos descansara esa noche. Pero fíjate lo que sucedió después. Y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. Hermanos, al día siguiente, después de la primera paliza de toda su vida, no me imagino que estaba pensando, ay Señor, se cumplió lo que me dijiste. No me imagino un Pablo que hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo ya no voy a hablar más de ti. O sea, todavía estoy viajando 150 kilómetros para ir aquí, acá, ir allá y hablar de ti, ¿y con esto me pagas? ¿Te imaginas a un Pablo respondiendo de esa manera? Tendríamos que decir que Pablo entonces no había creído en el Dios verdadero, ¿verdad? Que era un Dios falso. Pues él estaba esperando comodidades y privilegios por hacer lo que hacía. Él estaba esperando a lo mejor que Dios le pagara, pero no. Como que él había entendido lo que Dios le había dicho desde el principio. Te va a tocar sufrir. Es más, no sabes cuánto te va a tocar. Vas a conocer cómo te va a tocar sufrir por causa de mi nombre. Y yo me lo imagino tal vez recordando esas palabras. Se cumplió lo que dijo mi Señor. Me dio un adelanto de lo que me iba a tocar para animarme y fortalecerme en el momento que me tocara. Y Dios ahí, ¿verdad?, lo sana para volverlo a motivar y volverlo a animar a que tiene que continuar, no se debe de detener. Mira lo que sucede en Derbe, verso 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, ¿notas eso? Se paran. Aquel día, me imagino, por la mañana temprano, se va con Bernabé a Derbe. ¿Y qué es lo que hace? A hacer lo mismo que se le encomendó desde el principio, a anunciar el Evangelio. ¿Sí? Ya más o menos te imaginas qué tipo de mensaje predicaba cuando eran judíos y cuando eran gentiles, ¿verdad? Cuando eran judíos, les hablaba de algún texto del Antiguo Testamento y los llevaba hasta el Rey, al Mesías, que era Jesucristo. Y cuando era algún lugar donde no conocían, ¿verdad?, historia judía, porque no había ninguna sinagoga ahí, les hablaba del creador de todas las cosas, del Dios que hizo el universo, del dueño de todas las cosas, que los dejó vivir como ellos han querido por generaciones, pero que ahora los llama a que se arrepientan y confíen, ¿verdad?, en un Mesías que Él mandó para ser castigado por el pecador y pueda el pecador ser perdonado. Vemos esos dos tipos de mensajes, si lo recuerdan. Cuando había sinagoga judía, era el método, ¿verdad?, el texto bíblico, aplicarlo a Cristo. Y cuando no era sinagoga judía, hablar del Dios que creó todas las cosas, que no eran muchos dioses, que era uno solo. Es más o menos lo que observamos en ellos. Entonces, nota esto, cuando ellos anunciaban el Evangelio, dice que aquella ciudad, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. Mira la relación ahí. La relación está entre el anunciar el Evangelio y hacer discípulos. Hermanos, ellos no tenían ningún poder para hacer discípulo a nadie. Pero ellos entendían que el poder para ser discípulos estaba en el mensaje. ¿Notas eso? Por eso ellos no tenían que perder el tiempo mucho en ideas propias, personales. ¿Qué hacían? Anunciaban el mismo Evangelio que habían creído y que habían anunciado y que se les había encomendado. Anunciaban el Evangelio y había muchos discípulos. Hermanos, ¿quieres saber cuál es la estrategia para ser discípulos? Predica el Evangelio. Habla del Evangelio. Aprende tú mejor el Evangelio y háblalo con más fidelidad. Ahora tal vez no lo has hablado mucho, pero mantente fiel. Mantente fiel, aprende el Evangelio
Apréndelo mejor, explícalo mejor, háblalo mejor y mantente fiel. Y tú te vas a dar cuenta, hermano, que vas a crecer y vas a madurar. Y te vas a dar cuenta que el evangelio no es emocional. El evangelio es intelectual. Cuando tú le hablas a las personas el mensaje de Cristo, es un mensaje que les entra por la mente. Es un mensaje que tiene conocimiento, que tiene razones lógicas, explicaciones de lo que Dios ha hecho, de por qué Dios mandó a su Hijo, cuál es la razón, nuestro pecado. El entendimiento del pecado es algo que tiene que ver con información, ¿verdad? Hermano, muchas veces nosotros pensamos que hablar del evangelio no tiene que ver con información, sino pensamos que es más moverle las emociones a las personas. No. No somos llamados a mover las emociones de las personas, somos llamados a hablarles a su alma y hablarles de las verdades de Dios y del mensaje de Dios y de mantenernos fieles, nos maltraten o no, te vean bien o no, entienda la persona o no. ¿Tú qué haces? Tú te mantienes fiel, tú perseveras. Hermano, es lo que yo trato de hacer, es lo que yo quisiera que tú también hicieras. Sí, porque uno piensa que ya sabe el evangelio, hermanos, y a veces uno realmente no sabe el evangelio como debiera. ¿Sí? Me gusta mucho, me llama mucho la atención cuando algunas personas que leo, me gusta leer acerca de ellos y busco algunas veces explicaciones, ¿verdad?, de lo que significa el evangelio. Algunos lo llegan a explicar tan simple como decir, ¿verdad?, que son las buenas nuevas de lo que Jesucristo ha hecho a favor de su pueblo. Está como que cortito, ¿verdad? Pero algunas otras definiciones del evangelio abarcan mucho más amplio. Por ejemplo, se van hasta decir que en el principio Dios nos creó, pero nosotros pecamos, ¿verdad? Representados en nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y por causa de ese pecado, entonces entró la necesidad de poder ofrecer un sacrificio para que los pecados sean perdonados. Y ese sacrificio verdadero que Dios ha mandado es nuestro Señor Jesucristo. Y no era suficiente que tuviera que morir para ser castigado, pero también era necesario que resucitara, porque necesitábamos a alguien que nos representara delante de Dios para podernos hacer ver como justos delante de Dios. Entonces, hay diferentes maneras de hablar del evangelio, hay veces muy cortas, hay veces muy largas. Tú le vas metiendo cuanto contenido tú quieres meterle, pero lo importante es que aprendamos a entenderlo de una manera simple para que después podamos ir explicando lo más difícil, ¿verdad? Pero yo te animo esta mañana a que seamos como Pablo y como Bernabé. Ellos entendieron bien que si predicaban el evangelio iba a haber discípulos, pero si no predicaban el evangelio no iba a haber discípulos. Y nota que a todos los lugares a donde ellos iban y predicaban el evangelio, porque nunca había llegado, siempre había convertidos. Porque Dios siempre tiene a sus personas, a su pueblo. Dios no los mandó en balde o en pan. Dios los mandó y los que iban a creer y creyeron. Y Dios los trajo. Y estas personas están amando el evangelio tanto. ¿Por qué? Porque se están entregando a él. Hermanos, ¿cómo no vamos a amar tanto este evangelio si nos ha beneficiado tanto? Todos nuestros pecados han sido perdonados. Y no tuviste que hacer nada para que fueran perdonados. Es más, no solamente Dios ahora te mira, Dios ya no te mira como alguien perdonado, porque si Dios te mirara como alguien perdonado, te miraría como una persona de segunda categoría. Oh, él sí está libre de pecados, pero porque yo lo perdoné. Y él va a estar ahí nomás, en la fila 2, de segunda categoría. Dios no nos mira así, hermanos. En el momento que Él perdonó nuestros pecados y que Jesucristo se convirtió en la ofrenda por tu pecado, alguien más fue castigado en tu lugar, por tanto tú ya no eres visto como un pecador. Eres más bien visto como alguien que nunca ha pecado. ¿Te imaginas? ¿Cómo no vamos a amar este evangelio? ¿Cómo no vamos a querer hablar de este mensaje? Cuando éramos unos viles pecadores, yo digo, hablo comenzando por mí, por supuesto, y ahora Dios nos mira como que nunca hemos pecado ante su presencia, porque su Hijo fue castigado en nuestro lugar. Y es más, no solamente nos mira como que nunca hemos pecado, nos mira como que si siempre hemos obedecido. Hermano, ¿y de dónde saca eso? 2 Corintios 5:21. Léalo en su casa. Dios nos mira como que nunca pecamos
y como que siempre hemos obedecido sin realmente haberlo hecho. ¿Usted cree que no me voy a entregar a este evangelio? Y es por la fe, y solo por la fe en Jesús, la justicia de Dios me es dada. Qué glorioso mensaje, hermanos. Yo me voy a dormir y mis pecados están perdonados. Y me levanto, y usted también, y sus pecados siguen estando perdonados. ¿Por qué? Porque fueron castigados en la cruz. Y porque alguien más los llevó por usted. Y cuando usted se levanta por las mañanas, no solamente sus pecados fueron perdonados, usted es visto delante de Dios como su precioso hijo, su preciosa hija. Y como si siempre obedeciera al pie de la letra todo lo que dice la santa ley de Dios. No se puede no estar agradecidos con este Dios y con este evangelio, que lo ha obtenido todo por nosotros. Obviamente porque nosotros reconocimos nuestro pecado, le dimos la espalda a nuestro pecado, nos arrepentimos, pero esas no fueron obras para que nos salvara, fueron simplemente fruto de respuesta a ese mensaje que escuchamos. Verso 21, si seguimos al final, hermanos, ellos no solamente anunciaron el evangelio, hubo una segunda cosa a la que ellos le dieron mucha importancia. Ellos fueron maltratados por anunciar el evangelio. Cada que predicaban había discípulos, había matetes, que son seguidores que quieren ser como su maestro. Pero la segunda importante cosa que vamos a ver esta mañana es, no solamente predicaban el evangelio, pero vea lo que hacían. A partir del verso 21, después del punto y la coma, dice, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. O sea, ya terminaron esa región de compartir el evangelio, ahora van de regreso. Van de regreso, ¿verdad? Así en orden. Primero estaba Listra, después Iconio, después Antioquía, y después de Antioquía, pues ya les tocaba ir hasta el puerto. Hasta donde habían llegado por primera vez después de salir de Chipre. Verso 22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Nota lo que hacían Pablo y Bernabé. ¿De dónde lo aprendieron? Lo tuvieron que aprender de lo que sabían acerca de las palabras de Jesús. Y lo tenían que saber acerca de lo que ellos conocían de la ley en el Antiguo Testamento como judíos. Porque ellos no tienen el Nuevo Testamento, ¿verdad, hermanos? Entonces fortalecían los ánimos de los discípulos. Hermanos, no solamente somos llamados a predicar el Evangelio, pero somos llamados a ser discípulos, ¿verdad? Obviamente, ¿cómo comienzas un discípulo? Hablando del Evangelio, porque lo que hace que nazca un discípulo es el mensaje del Evangelio. Pero somos llamados también a fortalecer los ánimos de ellos. Te voy a explicar un poquito todo el pasaje 22 y lo vas a poder entender mejor. Cuando hablamos de fortalecer los ánimos, hablamos de causar que alguien se vuelva más fuerte. ¿Qué es fortalecer a alguien? Hacerlo más fuerte. Ay, qué fácil, ¿verdad? Se escucha más bien más difícil que fácil. Y entonces, pero ahí dice que ellos fueron a causar que los discípulos que se habían convertido se hicieran más fuertes. Hermanos, nosotros somos llamados primeramente entre nosotros a hacernos más fuertes y después somos llamados a hacer a otros discípulos más fuertes. Y una de las cosas que la mayoría de las iglesias carecen, hermanos, y que también nosotros carecemos es discípulos que hagan otros discípulos. Y creo que parte del ambiente que se vive con personas pues enfermas, personas que pues, no estamos todos un poquito separados, lo hace todavía un poquito más difícil, ¿verdad? Porque como que nadie se quiere juntar, nadie se quiere contagiar, pero aquí no hay una excepción, ¿verdad? Que diga, cuando hay virus no hagas nada, quédate encerrado en tu casa y diviértete y relájate, ¿verdad que no dice así? Somos llamados, hermanos, como Pablo y Bernabé, a fortalecer los ánimos de los matetes, de los discípulos. ¿Qué fue lo que ellos hicieron para hacerlos más fuertes? Cuando dice fortalecer los ánimos, habla de su alma. En otras palabras, ellos iban a fortalecer el interior de estos nuevos creyentes. Pero todavía no nos ha dicho cómo, ¿verdad? Seguimos en el verso 22, dice, exhortándolos, ahora ya viene la explicación de cómo hacer fuertes a las personas. Exhortándolos a que perseveraran en la fe. La palabra exhortándolos ahí viene de una misma palabra que se utiliza también para la persona del Espíritu Santo, que quiere decir paracaleo. Se parece mucho a paracleto. Paracleto es la palabra para el Espíritu Santo, que es el ayudador del creyente,
Y aquí la palabra es parakaleo. Exhortar significa estar al lado de alguien para llamarlo. Ahora lo que voy a hacer, lo voy a juntar todo. Fortalecer los ánimos de los discípulos es hacerlos a ellos más fuertes en sus almas, pero para que yo los pueda hacer más fuertes en sus almas, me tengo que parar al lado de ellos para llamarlos a que se hagan más fuertes. ¿Sí se entiende la ilustración? Es lo que está diciendo ese texto. Hay que hacer a los discípulos más fuertes, pero hay que hacerlo acercándome a la persona y llamándolo a que persevere en la fe. Es lo que hacía Pablo y Bernabé y no es excepción para nosotros. Por eso nosotros estamos llevando un pequeño libro, ¿verdad?, que habla acerca de qué es el Evangelio. Yo personalmente lo estoy utilizando con una pareja que está llegando por alguien de ustedes, que está invitando a consejería, y la clase de consejería es acerca de entender primero el Evangelio. Porque si ellos no entienden el Evangelio, no van a entender cómo amarse y entregarse por el otro, ¿verdad? Yo les puedo comenzar a dar reglas del matrimonio rápidamente, pero no van a poder, hermanos, porque a veces ni yo puedo. Dice la Biblia que ame a mi esposa como Cristo a la iglesia. ¿Entiende usted lo que significa eso? A veces entendemos solo poquito porque no hemos leído todo lo que Jesús ha hecho para amar a su iglesia. Entonces, imagínense poner una carga tan pesada de mandamientos sobre el matrimonio. Efesios capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 3, y estarla y usted tiene que amarlo, usted tiene que amarla a ella y entregarse como Cristo a la iglesia. Pero ni siquiera ha entendido el Evangelio. ¿Cómo va a poder entender eso? Por eso lo llevamos a través de que es el Evangelio que entienda las implicaciones, ¿verdad?, de su pecado, del carácter de Dios y de las buenas noticias de lo que Cristo ha hecho. Para que entonces la persona diga, híjole, no puedo amar a mi esposo como debiera, necesito a Cristo, necesito arrepentirme de mis pecados. Necesito confiar en Cristo para que entonces yo pueda amar a mi pareja como Cristo me ha amado primero a mí. Si no se entiende el amor de Dios primero, hermanos, no se va a poder pasar a los mandamientos, ¿verdad?, de este Evangelio. Y entonces ellos fortalecieron los ánimos de los discípulos. ¿Cómo lo hacían? Parándose al lado de ellos y llamándolos a que perseveraran en la fe. La palabra perseverar ya la vimos la semana pasada. Perseverar es continuar en, mantente ahí, no te muevas. En la fe, ¿qué sería? Que te mantengas en la fe. No te muevas del entendimiento que tienes acerca de lo que Cristo hizo por ti, de tu fe, de lo que tú crees, de lo que tú sabes. No te muevas de ahí. ¿Y cómo puede ser ayudado a que no te muevas? Que tengas a alguien al lado de ti que te diga, sigue adelante, persevera. Hermano, nosotros sabemos que los verdaderos creyentes van a perseverar hasta el final. Pero también sabemos que somos ordenados a decirle a nuestro hermano, sigue perseverando. ¿Verdad? Porque no es que digamos, ok, como yo sé que mi hermano va a perseverar hasta el final, porque la Escritura lo enseña, que los que son salvos han sido salvados, entonces van a perseverar, porque su salvación no se va a perder. No, eso no es la excusa para que entonces yo diga, yo no voy a hacer nada, porque como va a perseverar, pues hay que persevere. No, porque no somos llamados a una relación muerta, hermanos, a una relación seca entre nosotros. Somos llamados a una relación activa entre nosotros. Yo no sé cómo será mi hermano, pero le voy a hablar. Y decir, hermano, ¿cómo estás? ¿Sabes qué te quiero decir esta mañana? Sigue perseverando en la fe, échale ganas. ¿A qué le echo ganas? Pues a leer la Biblia, a orar. No pienses que estás de vacaciones, ¿verdad? No quieras tomarte todo el año vacaciones. Está bien diciembre, pero ya es enero. Reacciona. Entonces somos llamados a fortalecer los ánimos de los discípulos y somos llamados a decirnos unos a otros, sigue perseverando en la fe. Mantente en la fe, no flaquees, mantente. Fíjense lo que hacía el Señor Jesucristo, Juan capítulo 8, versículo 30 al 32. Juan capítulo 8, versículo 30 al 32. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo predicó, hubo muchas personas que aparentemente creyeron. Veamos una de esas ocasiones, es en Juan capítulo 8. Al hablar estas cosas, Jesús acababa de hablar algunas palabras a una muchedumbre. Muchos creyeron en Él. ¿Cuántos? Muchos.
Pero esos que verdaderamente dice que muchos creyeron, ¿realmente creyeron en Él? No. ¿Cómo sabemos? Leamos enseguida. Verso 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Otra vez se repite la palabra, ¿verdad? Muchos habían creído, ahora Jesús les dice a esos judíos, muchos que habían creído en Él, les dice esto. Si vosotros permaneces en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Jesús no se dejó llevar con la finta. ¿Qué es eso? Él no asumió que porque había tantas multitudes siguiéndolo que todos eran creyentes en Él. Ellos decían, pero creemos en ti, creemos todo lo que nos estás dando, los milagros, tus palabras. Bueno, cuando la mayoría de los que se decían que eran discípulos fracasaron, fue cuando las palabras de Jesús se pusieron un poquito más duras. Es ahí donde los que decían que eran discípulos se comenzaban a echar para atrás. Ahora, no es que fueron discípulos o creyentes y luego dejaron de ser. Es que simplemente no lo fueron desde el principio. ¿Verdad? Porque no habían entendido el mensaje de Jesús. Por eso cuando alguien dice que es un creyente, es importante preguntarle, ¿en qué creíste la primera vez cuando creíste en Cristo? ¿En qué creíste? Y si la persona no te puede explicar, entonces, ¿qué tipo de fe tiene? Su fe no puede ser algo que no tenga información. Tiene que ser algo que tenga información, ¿verdad? O cuando yo creí que era el pecador que merecía ser castigado por Dios, pero entonces Él puso a su Hijo por mí. Y ahora he sido perdonado. Y no solamente eso, también sabes que resucitó por mí y también he sido declarado inocente delante del Padre. Ah, ok. Sí te creo que eres un creyente. ¿Por qué? Porque por lo menos me está explicando lo que cree. ¿Me doy a entender? Pero cuando alguien no sabe explicar en qué dice que creyó por primera vez cuando dice que creyó en Jesús, posiblemente él no estaba creyendo más que en recibir de Dios lo que quería recibir y ya. Y cuando venga el tiempo difícil, me echo para atrás, ¿verdad? Y es lo que vemos aquí. Fíjense lo que dice Jesús. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. No son mis discípulos porque dicen que creen en mí. Van a verdaderamente darse cuenta de que son mis discípulos porque permanecen en mis palabras, porque las siguen guardando, las quieren seguir leyendo y quieren seguir aprendiendo de ellas. Entonces verdaderamente van a ser mis discípulos. Dice, y conoceréis la verdad, y aquí viene este pasaje tan famoso, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A quiénes? A los verdaderos discípulos. ¿A quiénes? A los que permanecen en su palabra. A los que quieren saber más de Él, ¿verdad? Porque han escuchado el Evangelio, pero quieren aprender su palabra. Y estos contestan, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo nos dices tú que seréis libres? ¿Libres de qué? Jesús les estaba hablando de la libertad de su propio pecado, de tener la capacidad ahora de negarse a su propio pecado, y ellos inmediatamente se fueron a lo literal, ¿verdad? Pero no somos esclavos, sí eran esclavos de Roma, pero no sé por qué ellos decían que no eran esclavos de nadie. ¿Qué están entendiendo ellos, verdad? Jesús les dice en el verso 34, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. En otras palabras, Jesús está diciendo, cuando ustedes comiencen a permanecer en mi palabra es porque verdaderamente el poder del pecado ya no los está pudiendo dominar. Ustedes están pudiendo negar a sus deseos pecaminosos y ahora desean mi palabra. Ahora quieren más de mi palabra. Y cuando una persona ya no es esclavizada al poder de su pecado es porque ya ha sido libertada por el poder del Hijo de Dios. Ahora desea la palabra, ¿verdad? Cuando nosotros escuchamos estas famosas palabras, y si el Hijo te hiciere libre, verdaderamente seréis libres, se está refiriendo a esto. Que cuando Jesucristo, por la predicación del Evangelio, libera realmente a una persona, esa persona ya no es esclava más del pecado. Y se tiene que comenzar a manifestar en él un deseo insaciable por la palabra, ¿verdad? Deseamos la palabra. Y tú, aunque tengas 15, 20 años, ese deseo por la palabra debe de estar ahí, porque Jesús lo dijo. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. Él no estaba diciendo, si ustedes le echan ganas a mi palabra y permanecen a ella, se van a convertir en no. Él está diciendo, ¿quieren ustedes saber si son verdaderamente mis discípulos? Es porque desean mi palabra. Pedro lo dijo en otras palabras, ¿verdad? Como niño recién nacido, deseamos la leche, ¿verdad?
espiritual no adulterada, que es la palabra de Dios. Así como el bebé, cuando nace, y sabemos que es un bebé real o una beba real, porque nace y comienza a llorar que tiene hambre y quiere la leche de la mamá, ¿verdad? Y sabemos que es real el niño. Y sabemos que realmente tiene vida porque quiere comer. Así también todo verdadero creyente y toda verdadera creyente, cuando nace del Espíritu de Dios, quiere la palabra de Dios, desea las cosas de Dios. Y es Jesús lo que está enseñando aquí. Bueno, terminemos ya esta última parte de Hechos 14. Regresemos a Hechos capítulo 14. Versículo 22. Ellos nos mandan a fortalecer los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcan en la fe con este mensaje. Vean lo que ellos le decían a los discípulos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No les dijo, sufran para que a través de su sufrimiento se ganen el cielo. No fue lo que les dijo. Lo que les está diciendo es que si verdaderamente son discípulos, son creyentes verdaderos, y comparten y hablan de su fe, muy seguramente les va a tocar sufrir. Y en el tiempo que les resta para poder entrar ya al cielo literalmente, muy posiblemente les va a tocar sufrir. Jesús enseñó esas palabras, ¿verdad? En este mundo tendréis aflicción. También lo enseñaron los apóstoles en las cartas doctrinales, ¿verdad? Pablo a Timoteo, que si alguno realmente se esforzaba por vivir una vida piadosa en Cristo, muy seguramente iba a sufrir. Y es lo que está enseñando aquí los apóstoles. Entonces, ellos motivaron a estos discípulos que parece que son muy genuinos, hermanos, porque están siendo perseguidos. Acaban de creer y ya están siendo perseguidos. Me llama mucho la atención versículo 23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia, hermanos, apenas esta gente se acaba de convertir hace unos meses, no llevan mucho. Y ya están comenzando a acomodar ancianos en cada una de las iglesias. Sí, y a lo mejor nada de Biblia saben algunos de ellos. Tenían que saber algo porque Pablo y Bernabé se quedaron un tiempo en cada lugar. Pero hermanos, esto como que no lo practicaríamos ahorita aquí, ¿verdad? Como que había mucha urgencia por acomodar ancianos. Pero ¿sabes qué? Pablo y Bernabé están convencidos de que son creyentes porque están aguantando el sufrimiento. Si una cosa Pablo y Bernabé no les ofrecieron fue una vida maravillosa, vive tu mejor vida hoy. Porque si les hubieran predicado ese mensaje, muy posiblemente al día siguiente, después de la persecución, todos hubieran ido. Pero Pablo y Bernabé no les hablaron ese mensaje. Les dijeron, ¿saben qué? No se desanimen. El Señor a mí me dijo cuánto me iba a ser necesario sufrir por la causa de su nombre. Yo les digo a ustedes, va a haber un tiempo de tribulación y después vamos a entrar al reino de los cielos. Todo verdadero creyente que se convierte y vive una vida piadosa le va a tocar sufrir como a nosotros. ¿Se acuerdan cómo me acaban de dar una paliza? Muy posiblemente les haber dicho. A ustedes también un día les va a tocar. Y entonces yo creo que ellos se sintieron convencidos, los apóstoles, de designar ancianos porque ellos no iban a poder regresar pronto. Pero ellos miraban gente segura de lo que había creído porque estaban sufriendo y se mantenían firmes. Y por eso ellos se ven convencidos a designar ancianos en cada iglesia, para que la iglesia siga fructificando. Y a través de la carta de los Gálatas años después, vemos que esa iglesia prevaleció, ¿verdad? Hasta el punto que comenzaron a recibir falsa enseñanza. Prevaleció esa iglesia, esos ancianos prevalecieron, aguantaron la persecución. Su fe era genuina, eran genuinos creyentes. Dice que ellos designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ellos, ¿por qué se sintieron confiados en encomendarlos al Señor? Porque estaban viendo lo que estaba sucediendo. Ellos dijeron, estos hombres son creyentes, vamos a darles una responsabilidad y después vamos a regresar otra vez a ver cómo van las cosas. Entonces ellos ya van de regreso, ¿verdad? Pasan por Listra, por Iconio, por Antioquía. Y al verso 24 pasan también por Pisidia y llegan hasta Panfilia, que era el puerto a donde habían llegado después de Chipre. Verso 25, y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Yo no sé por qué ellos no predicaron en Perge, porque fue el primer lugar donde llegaron y fue donde se separaron de Marcos. ¿Por qué no predicaron ahí por primera vez cuando llegaron? ¿Por qué se fueron hasta Antioquía? No sabemos.
Lo único que te puedo decir es que nunca es tarde para hablar del Evangelio. Nunca es tarde, hermano, para hablarle a alguien que a lo mejor nunca le has hablado. Ellos se brincaron, ¿verdad? Se brincaron Perge, pero de regreso, no solamente hablaron en Perge, muy posiblemente también en Atalía. Y ya de Atalía era otro puerto, y de ahí regresaron a Antioquía, ¿verdad? Un poquito más cerca de Jerusalén. Y se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Ven el reconocimiento, nada para ellos. Pablo fue el que fue, ¿verdad?, apedreado y casi medio muerto. Pero cuando regresan a Jerusalén y dan el informe, ellos dicen, miren lo que hizo Dios. Ni siquiera se enfocó en lo que le había pasado. ¿Saben qué hizo Dios? Abrió la puerta a los gentiles. Los gentiles se están convirtiendo. Los gentiles están aguantando la persecución por el mensaje de Jesús. Y se quedaron mucho tiempo en Jerusalén con los discípulos. Entonces, hermanos, este evangelio es un evangelio tan odiado, pero también es un evangelio tan amado. Nosotros vamos a poder experimentar las dos cosas cuando nosotros más lo hablemos. Y sea más común que la gente escuche este evangelio. Un evangelio que va más allá de nada más, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero un evangelio donde se explica la ley, para que la persona, su conciencia, pueda entender su problema de pecado que tiene con Dios. Cuando nosotros somos fieles a esto, la multitud que nos rodea también se comienza a acostumbrar a ese mensaje. Y tal vez hay alguien que diga, oh, así no me han hablado del mensaje a mí. Así no me han predicado el evangelio. Entonces yo te llamo a que nosotros podamos ser esta iglesia o esa iglesia que es fiel, ¿verdad?, con el mensaje. Este mensaje que va a ser tan odiado, pero que también va a ser tan amado por muchos. ¿Sí? Dios te llama a que sufras, hermano, si tienes que sufrir, no que sufras voluntariamente. Si tienes que sufrir el malmiro de alguien, el menosprecio de alguien, que lo sufras. Estamos llamados a eso. ¿Por qué? Porque este mundo aborrece en parte el evangelio. Pero también, hermano, tú vas a poder tener el gozo de ver personas que creen por la predicación del mensaje que sale de tu boca. Vas a ver personas cómo se entregan al Señor, porque Dios los va a llamar a la fe y al arrepentimiento por el mensaje del evangelio que sale de tus bocas. Amén. Vamos a orar esta mañana y a darle gracias a Dios por este tiempo de su palabra y por el resto de la semana que tenemos, ¿verdad?, para poder seguir siendo discípulos y discipular a otros también. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la predicación del mensaje. Gracias, Señor, por el ánimo que nos das. Gracias, esta mañana puedo entender que nos llamas a exhortarnos unos a otros para que podamos estar al pie el uno del otro y decirnos unos a otros y unas a otras también, a que perseveremos en la fe y a que podamos hablar del evangelio y que entendamos que el evangelio sí es para que nosotros lo hablemos y que el evangelio debería ser parte de nuestras conversaciones en la semana. Y si no hay nadie cerca de mí, que yo pudiera hacer lo que esté a mi alcance para que otras personas puedan ser partícipes del entendimiento y del conocimiento de este evangelio tan glorioso. Gracias, Señor, porque donde se ha predicado tu evangelio ha habido conversiones, ha habido verdaderos creyentes. Y sabemos que es a través de la predicación del evangelio que tú llamas a incrédulos a que sean creyentes y a que se conviertan en discípulos, Señor. Gracias, Señor, por las familias que nos permites visitar. Gracias por las personas que nos están escuchando, Señor, a través de este medio. Te pedimos que les abras el entendimiento para que sean verdaderos discípulos y no solamente simples creyentes, porque pueden estar confundidos. Pueden pensar que son discípulos y no lo son. Todo verdadero creyente, Señor, es un verdadero discípulo. Y todo verdadero discípulo desea la palabra de Dios y quiere crecer y quiere hacerse más fuerte a través de las palabras de Jesús. Gracias, Señor. Bendigo a mi familia espiritual, bendigo a mis hermanos y te pido que les sigas edificando esta semana y la semana que viene y que podamos ser una iglesia de discípulos que hace discípulos, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hermanos, somos despedidos. Que Dios les bendiga a todos.
no hay prisa, si quieren platicar desde retiradito está bien, y si no, bueno, nos vemos pronto.